yo le pregunto a gente de otros países, otras culturas, lugares donde he estado, y es que ¿vos has visto matar gente? Y dicen, no. ¿Vos has visto un muerto recién matado? No. Entonces me parece extraño que esa gente no, y a ellos les parece. Me di cuenta, no es natural ver matar gente. No es. Este es un rush literario muy especial porque estamos con Luis Miguel Rivas y hace mucho tiempo quería que estuviera con nosotros, que nos contara cómo fue el camino de Cartago a Pereira, de Pereira a Envigado y obviamente todas esas otras búsquedas literarias que te llevan, Luis, a Bogotá, a Buenos Aires y que se van a ver, se van a sentir en estas obras que tenemos y vamos a hacer como una especie de mapa. Vamos a hacer el mapa de Luis Miguel, el mapa Rivas, como para que lo persigamos, como ese amor tuyo a los lugares, a los espacios, a la gente. Todos tenemos un barrio, todos tenemos unos amigos entrañables, todos tenemos alguien que nos dice, venga para acá, véngase conmigo, quédese acá, y así está tu vida, por allá, por Buenos Aires, y ahora desde Medellín, estamos con Luis Miguel Rivas para hacer la travesía, el mapa Rivas. Luis Miguel, ¿cómo es para vos volver a Medellín, al Valle de la Aburrá, cada vez que vas y vienes, que has ido descubriendo durante estos más de 13 años en los regresos y en las idas? ¿Cómo es ese irse y volver otra vez? Sí, yo creo que volver al lugar donde uno creció después de años, y específicamente pues Medellín y Envigado, es extraño porque es como venir con una mirada de turista, pero de quien es del lugar. Entonces, eso quiere decir que yo veo cosas lindas que no veía antes porque mis dramas y mis problemas estaban acá y esas capas, digamos, dramáticas o de la vida de uno cubrían un aspecto de la mente que no permitía ver, y entonces uno tiene esa mirada que tienen los turistas a veces de venir y ver lo bello que relumbra, pero a la vez también sos de acá, también tenés esa energía, también tenés toda esa historia, entonces es una cosa muy particular, pues me gusta mucho, es como otra Medellín, siendo la misma Medellín, con otro yo, siendo el mismo yo. Pues. ¿Y cómo es ese juego? Porque o te dan ganitas de quedarte más, o las ganas de irte más rápido. ¿Cómo es esa tensión entre Buenos Aires y Medellín, sabiendo que tenés muchos yo en esas dos ciudades, porque obviamente son dos ciudades entrañables para vos? Sí, está esa doble sensación también, o sea, de una doble pertenencia, ¿cierto? Un deseo a veces de quedarse, pero también de irse, cuando volvés un deseo de irse, pero también de quedarse, y creo que es un poco también, tiene que ver con la sustancia de escribir, ¿cierto? Uno en realidad no está como completamente en ningún lugar, y esa extrañeza, esta lejanía, es lo que permite que uno cuente las cosas de una manera distinta, digamos, ¿cierto? Contás nuevas historias, encontrás nuevos argumentos, nuevas tramas. En estos regresos se da, digamos, como un mecanismo para recuperar memoria, ¿o crees que no necesitas venir tanto como para encontrar material de trabajo? Bueno, está la frase que se volvió frase de cajón de García Márquez de la necesidad de volver al país para volver a sentir el olor de la guayaba, que él decía que en un momento necesitaba para escribir 100 años de soledad. Entonces creo que no son tanto las historias en sí, las anécdotas en sí, sino una especie de ambiente que hay acá que solo existe en Medellín y que uno lo tiene en el recuerdo, en la mente, pero cuando vuelve todavía está vibrando, independientemente de que pasen los años, haya nuevas generaciones, que los amigos de uno ya muchos hayan muerto, que otros ya no sean los mismos amigos, que el barrio haya cambiado, que la ciudad haya cambiado estructuralmente. Más allá hay como una sustancia en el aire que eso es como indecible, ¿cierto? Inefable, pero está ahí. Creo que eso es lo que también alimenta, más allá de las anécdotas en sí, de las historias concretas, pues. Hagamos un mapa iniciático, un mapa fundacional. Cartago, Pereira, tu mamá, las primeras lecturas. ¿Cuáles son, digamos, como esos elementos que son fundamentales y fundacionales para lo que luego va a pasar con vos? ¿A dónde nos llevarías
¿con quién tendríamos que conversar para descubrir a ese muchacho, a ese niño? Sí, por ejemplo, yo Cartago realmente no lo conozco. Yo nací en Cartago por accidente. Creo que he ido una vez de paso. Entonces, yo crecí en Pereira. Crecí con mi abuela. Y con ella viví hasta los 7 años, y a los 7, 8 años mi madre me trajo a Medellín, a Envigado. Entonces yo siempre digo que yo crecí con mi abuela en una especie de espacio semirural, y cuando me trajeron a Medellín era también un lugar que yo no conocía, era como la civilización, digamos. Siempre digo que es una especie como de Heidi masculina y contemporánea, ¿cierto? Como me sentía como una especie de Heidi. Y entonces de ahí empezó como el extrañamiento de estar en un lugar que no te pertenecía completamente y al que tenías que adaptarte, que me fue muy duro. Los niños eran los niños de la ciudad, eran niños más rudos y de esta cultura antioqueña. Yo era un niño más o menos de campo, sobreprotegido por la abuela. Y es lo mismo un poco del nacimiento en Cartago. Nací en un lugar de donde no soy, empecé a vivir en un lugar de donde no era. Luego me fui a Bogotá, que era una ciudad donde tampoco era, y ahora vivo en Buenos Aires, que es una ciudad de donde tampoco soy, pero finalmente uno es también de esos lugares a fragmentitos, ¿cierto? Entonces creo que esa especie de falta de identidad sólida y concreta también hace que haya una visión vaporosa de la vida que también funciona mucho para escribir, ¿cierto? Y no tan programada ni tan agendada. Sí, sí. Y precisamente hablemos de eso, ¿cómo es que se da el mapa del barrio para llegar a los primeros cuentos? ¿Cómo es leerle, por ejemplo, los cuentos a los parceros de toda la vida y ver que en eso también hay como que gente que se interese? O sea, habitar, vivir el barrio y después estar contándoselo a los mismos amigos y a la gente de allá. Vean, ustedes están aquí. Sí, un poco lo que hablábamos ayer, pues sí. Para mí, como que en la infancia y en la adolescencia me parecía muy extraño que lo que uno leía, lo que veía en televisión o en cine, no tenía que ver con la vida que uno vivía, ¿cierto? Eran las calles de Nueva York, de Europa, pues, y en televisión las calles de pronto de Bogotá, el mundo de Bogotá. Pero no era, y era una cierta clase media alta, pero como que lo que nos ocurría en el barrio, la cotidianidad de nosotros, esos conflictos verdaderos, que el conflicto shakespeariano de alguien del barrio me compro un paquete de cigarrillos y me voy a pie, o tomo el bus y no fumo. Bueno, esas pequeñas dicotomías digamos, de lo que podría ser la mezquindad, entre comillas, cotidiana, que es el verdadero drama. Veía que eso no existía, ¿cierto? Me acuerdo que en esa época yo leía un libro que se llama Los bienes terrenales del hombre, de Leo Huberman. Es como una historia de un punto de vista marxista, pero el libro comenzaba diciendo: cuando uno ve las películas de Hollywood, la gente toma un taxi y dice, siga el auto que va adelante, y se baja y nunca muestran que pagó el pasaje. O sea, como que no hay problemas, los problemas concretos que uno tenía en la vida cotidiana. Y después empecé a conocer escritores que hablaban un poco de eso y hablaban también en el lenguaje, como Andrés Caicedo, como Fernando Bolón González, Luis Tejada a su manera. Y entonces pensé que esas eran las historias que yo quería contar, no que quería, que podía contar, ¿cierto? Como, y era una visión de la literatura muy mía, ¿cierto? No la visión literaria, no la manera del escritor tipo Borges, que a quien admiro, pues, y venero. Pero bueno, yo no tuve una nana inglesa, ni hablaba 4 idiomas a los 15 años, y entonces yo lo que podía contar era lo que había en las calles. No tenías espadas en la casa. Podía contar lo que veía en el barrio. Y inicialmente leí algunos de esos cuentos a algunos amigos que tampoco eran del mundo literario. Bueno, algunos se identificaban, a otros no les importaba, pero al cabo de los años lo que sí me sorprendió un poco es que la gente del Envigado está leyendo, por ejemplo, La más grande muerte y se siente identificada, y las nuevas generaciones, por ejemplo, ¿cierto? Chicos que no habían nacido en el tiempo que más o menos retrata la novela, finales de los 80 y comienzos de los 90, pero sienten que todavía es esa ciudad,
siente que todavía lo que te decía, se respira, hay otra cosa que está en el ambiente que yo creo que es lo que se llama la cultura, y otros también han escuchado esas historias de sus padres, de sus tíos, Entonces, encontrar esa identidad, que la gente se siente identificada con esas historias, para mí ha sido sorprendente y pues maravilloso. ¿Sí? Claro. ¿Qué anécdotas recordás, Luis Miguel, que están en esos primeros cuentos y la sensación de que la gente te quiera escuchar? O sea, ¿ya te sentías ahí escritor o era otra cosa lo que estabas viviendo? Sí, mira, pues sinceramente, y como no es como ni falsa modestia ni nada, sino yo en realidad todavía no me siento como escritor, pues. Yo me siento un man que está en la vida y que escribe, ¿cierto? Escribe, pero eso, yo no voy a una tienda y dije, vendeme tal cosa, yo soy un escritor, vendeme rápido, ni estoy mirando la vida siempre como un escritor. Hay gente que lo hace, pues, pero no, pero sí había cosas que me pasaban que, no sé, yo sentía que tenía que escribir. Por ejemplo, en la época tan dura de las bombas, la guerra de Pablo Escobar contra el Estado, me pasaban cosas, pues, y la inseguridad del centro, como, no sé, una vez recorrer el centro para ir a hacer una vuelta y ver un tipo que iba delante de mí y volteaba por la esquina por donde yo tenía que voltear, se metía a un centro comercial por el que yo me tenía que meter, cruzaba un parque que yo tenía que cruzar después de él, y era tanta la paranoia en esa época que yo sentí, este tipo me está persiguiendo delante de mí, ¿cierto? Y lo pensé genuinamente, y después caí en cuenta, puta, ¿cómo será nuestro estado mental que a ese nivel de paranoia pensé eso? Entonces anotaba como ese tipo de cosas. Un día por la tarde, un domingo, yo quería ir como, a parchar con los amigos, entonces, Ramiro, el seminarista, no, ese man lo mataron. Ve que Pacho, no sé qué, ese se murió. Ve que, entonces sentí, los amigos míos se viven muriendo. Claro. Y entonces no eran como construcciones literarias que yo elaboraba para hacer un juego de palabras, sino que la realidad y la manera como yo sentía se me revelaban palabras que eran las únicas maneras de decir ese sentimiento. Entonces, ahí creo que ahí es un poco donde empezó una manera de hacer una literatura que no era tanto como desde la cultura, sino desde la vivencia. Si el libro Los amigos míos se viven muriendo fuera un mapa, y pienso que sí lo es, de la manera sensible, o sea, los cuentos pueden darnos lugares, personajes. ¿Cuál sería, por ejemplo, el cuento, y que leyeras un fragmento para que nos lleves a ese lugar? Un cuento de esos que vos sentís que todavía resuena mucho en vos, uno de los cuentos que te gusta leer, recordar. Sí, en esa época, yo no sé si todavía en el centro de Medellín pasa, me gustaban mucho los encontraderos de la gente, donde se encuentra la gente en el centro. Ahora, la Gorda de Botero en un tiempo fue el encontradero, no sé si todavía, ¿cierto? De hecho tengo una crónica que es como la llamo la diosa de la espera, donde la gente se para a esperar al que va a llegar. Pero una época que eran las escalas de la Cámara del Comercio en la Oriental, o las escalas del edificio Coltejer, claro, sobre Junín. No sé, entonces, y había unos ciegos también, unos sordos, perdón, a veces se sentaban unos sordos, exacto, ahí. Sí. No, había como todos los pequeños grupúsculos, pero uno pasaba por ahí y veía un mundo de gente sentada esperando a que llegara a la persona con quien se citó. Entonces, en el cuento Los amigos míos se viven muriendo, hay un fragmento donde el personaje espera a su amigo allí. A ver, vamos a ver si encuentro el cuento. 33. Acá también está esa sensación y la historia de que me están persiguiendo delante de mí, ¿cierto? Que debe ser también muy llamativo llegar uno a Buenos Aires o a otra ciudad latinoamericana, donde uno no sienta que tiene que estar tan en alerta como claro, en nuestro paisaje cultural. Me imagino que eso también te golpea. Bueno, aquí como que no es igual que allá, ¿no? Claro, no, pues yo por ejemplo llegué con esa paranoia interiorizada que para nosotros es natural, como ir por la calle y sentir que una moto viene detrás y asustarse, ¿cierto? Como mirar para todas partes. Hay una cierta tensión que como lo tenemos naturalizado, ni siquiera nos damos cuenta que... O yo le pregunto a gente de otros países, otras culturas, lugares donde he estado, y es que ¿vos has visto matar gente? Y dicen, no. ¿Vos has visto un muerto recién matado? No.
Entonces me parece extraño que esa gente no, y a ellos les parece. Me di cuenta, no es natural ver matar gente, no es natural, y eso crea un tipo de personalidad, y por eso yo digo que ser colombiano no es una nacionalidad, sino una enfermedad mental, ¿cierto? Uno no se da cuenta de todo eso. Bueno, entonces, digamos, el vivir en otro espacio, en una ciudad grande como Buenos Aires, que no es que tampoco sea el nido de paz, es violenta también, pero no es... pero te deja ser. Te deja ser, eso, te deja ser. Perfecto, sí. Esa es la diferencia. Uno aquí está luchando desde pequeñito para que lo dejen ser en la casa, en el colegio, con los amigos. Es como una sobrevivencia existencial. Sí. Déjenme ser, que uno dice... Y que lo dejen vivir en el doble sentido, metafórico y literal también. Vamos a ver, entonces dice... Dejé la última carta para la tarde y me fui a almorzar. En el paradero había un gentío esperando la buseta, La buseta llegaba, se cuadraba al lado de la melcocha de gritos, sudores, lociones, faldas de secretaria, codos en las costillas, mochilas de estudiante, pisones en los callos, estómago silbando y empujones. Sorbía por delante un hilito de gente hasta llenarse y arrancaba todavía con un pedazo de hilo colgándole de la puerta. Me dio dolor de cabeza y pensé que mejor me quedaba en el centro. Fui a buscar una sombrita donde sentarme tranquilo a pensar en mis cosas, mientras eran otra vez las 2 de la tarde. Con los amigos, cuando íbamos al centro a recochar, nos sentábamos en las escalas del edificio Coltejer a ver pasar la gente y a burlarnos. Compré una gaseosa y me senté en las escalas a acordarme. Estaba en esas cuando lo vi venir otra vez. Me fijé bien y sí era. Los mismos zapatos carramplones, la misma camiseta blanca, los blue jeans desteñidos, el pelo siempre mojado de gomina como si se hubiera acabado de bañar. Venía con un amigo. Me dio miedo, pero me quedé sentado viendo qué hacían. Se pararon en la chaza de revistas. ¿Tiene el colombiano?, preguntó el amigo. ¿Cuál quiere?, dijo el de la chaza. ¿Espectador colombiano o Tiempo? El Espectador, dijo el que yo conocía. Pagaron su colombiano, se repartieron las secciones y fueron a sentarse en las escalas, un peldaño abajo de mí. Bueno, por poner un pedacito, bueno. Me gustaría mucho que nos contaras de esa estética, esos gestos, esos detalles tan cuidadosos, a veces como, yo sé que se te dan como tienen que ser, pero parecen quirúrgicos. La ropa, el movimiento, el gesto. En esa generación tuya, ¿qué recordás de esas pintas? Y si tener una pinta era como signo de que a uno le estaba yendo bien en la vida y que ese muchacho sí tenía como futuro. ¿Cómo es ese mundo de los referentes estéticos y culturales que te tocó vivir y que van apareciendo en los cuentos para enriquecer también, digamos, esa escenografía cultural de esos años, Luis? Sí, bueno, nosotros somos una sociedad súper clasista. Sí. Bueno, además de machista y racista, pero es muy clasista. Y somos clasistas en todas las clases sociales, ¿cierto? En cada barrio está el rico del barrio, que es el dueño de la tienda, y está el que le hace los mandados y el que está... Y hay un clasismo dentro de esa pequeña clase. Y en los sectores populares no nos preguntábamos por qué éramos pobres, sino que queríamos aparentar no serlo. Y la manera más evidente es la ropa. La mecha que tengas, la pinta. Los pisos. Y dentro de la ropa, las marcas, ¿cierto? Que son las marcas. Entonces, claro, en esa época, me acuerdo que había unos jeans Babú, una marca que ya no existe, y Levi's. Entonces, quien tenía Babú y Levi's, entonces recuerdo en mi barrio, Henry, el chico rico del barrio, que era el hijo de un señor que tenía un parqueadero, siempre tenía tenis Reebok, jeans Levi's, camisetas Polo, Lacoste, originales. Entonces lo que hacíamos los otros era que íbamos a San Andresito, en San Andresito los vendían chiviados, y eran muy, muy parecidos, ¿cierto? Y había también el caso de comprar las marquillas, no comprar la marquilla y comprarse otra ropa y ponerle el cocodrilito. Entonces, bueno, esa era como una especie también de clasismo dentro del mismo barrio, y estaba también el clasismo en el lenguaje, en el saber otro idioma. O sea, quien domina otro idioma hay una especie de estatus. Entonces estaba la música americana, y la manera creo que teníamos de revelarnos a eso inconscientemente era el guachu guachu. Era... I know you guachu guachu, I don't know you guachu. Entonces era una cosa como... Y me robaron el reloj. Eso, y hacer las adaptaciones. Me robaron el reloj. Entonces era un poco, yo creo que es como una especie de rebeldía inconsciente ante una imposición. Tenés que saber, para saber un idioma,
hay que tener un cierto estatus, hay que tener una disposición. No sé, quien es un hijo de un obrero y un obrero no tenía tiempo de ponerse ni siquiera a estudiar el bachillerato a veces, ahora menos meterse a estudiar inglés, entonces eso ya era para cierto sector, ¿cierto? Claro. Entonces, pero de todas maneras los medios nos imponían en las emisoras, empezó a salir a las emisoras, Veracruz Estéreo, me acuerdo que era como lo más gomelo, y creo que una manera de apropiarse de eso y adaptarlo a nuestra manera para que no fuera ofensivo, sino un poco también hasta burlarse de esa imposición, era el guachu guachu o el cantar las canciones a nuestra manera. Bueno, creo que era eso. Luis, ¿vos sentís que de pronto en los cuentos e incluso en la novela hay una música interior, una banda sonora que acompañe, digamos, a esos personajes que vos los has llamado los chichipatos o los malevos? Si de pronto sentís algo del perfume de la salsa, del tango, esas atmósferas sonoras, cómo aparecen en tu escritura. Y cosa bien interesante, de un tango en una cantina de Envigado a un café en Buenos Aires, ¿cómo ha sido ese proceso tuyo con la música, con las canciones, en tu escritura y ahora en los viajes? Bueno, mira, un poco lo que te contaba de la calle, de lo que nos pasaba cotidianamente, de los pequeños dramas domésticos, que para mí es el drama de la vida realmente. Ese universo está hecho también por una música que se oye, y no es Stravinsky, no es Beethoven, no es Bela Bartok, sí, no es Chopin, es Juan Gabriel, es Julio Iglesias, es Elenita Vargas, es José Alfredo Leonardo Fabio, es esa mezcla que son muchos géneros, ¿cierto? En nuestros barrios era eso, la ranchera, el tango, el vallenato, la música de planchar que llamamos. La salsa. Y la salsa, ¿cierto? Como esos géneros, y entonces ninguno de nosotros era erudito en ninguna música, pero escuchábamos todas esas canciones y nos sabíamos todas esas canciones. Entonces cuando yo quería contar ese mundo, que como la pretensión yo creo que cualquier escritor es hacer gente, no personajes, sino hacer gente, y la gente creo que está hecha de lo que huele, de lo que oye, de lo que... Y entonces esa música me di cuenta que determinaba, o sea, para definir un personaje a veces no es, en determinado momento no es necesario describirlo psicológicamente, pero lo pones a escuchar las canciones, qué le gusta, qué escucha y cómo se comporta frente a eso, y más un poco vas definiendo. Y me gustan mucho los sentimientos exagerados, desaforados de lo que llaman lo kitsch. Y esta música es una manera de sentir... Hasta barroca, ¿no? Sí, y el kitsch es como esa manera de sentir con una expresión de la mayor profundidad, pero a la vez es una cosa fugaz, porque es un drama que se vive, pero ya se olvida al ratito. Entonces, muy cerca del melodrama también. Es el melodrama, ¿cierto? Sí. Que son las emociones perturbadoras básicas pues, de las telenovelas, ¿cierto? El miedo, la aversión, la envidia, el orgullo, ¿cierto? Y cierta ignorancia. Entonces, que ahí es donde se hacen las telenovelas, el melodrama se alimenta de eso. Y eso me interesa mucho, me interesa mucho, y es sobre todo porque ese universo anímico ha sido subvalorado por los artistas, los intelectuales, ¿cierto? Pero a mí me interesa ese universo y eso tiene que ver con lo que te decía, por eso me interesa la calle, por eso me interesa lo que pasa dentro de la cocina de la casa, de la mamá, por eso me interesa el drama de tengo esta plata para comprarme esto, o me voy a pie, o el bus, bueno. Y esos estereotipos que vos planteás, que todavía siguen vigentes, el chichipato, que a veces incluso podría ser el escritor, a veces uno, cuando no tiene una editorial, uno es como un chichipato, uno trata, pero no le sale la vuelta, uno podría estar metido en esos cuentos de la esquina, pero bueno, a la final no lo recibieron. ¿Cómo ha sido para vos en la construcción de los personajes que son perdedores o que no les va tan bien en la vida, el tiro no les sale a la primera? Bueno, la literatura tiene una larga, digamos, como experiencia estética de personajes a los que no les va bien, y lo que se cuenta es eso, los infortunios, los antihéroes. Tenés al Maleo, tenés al Chichipato. ¿Cómo has trabajado esos personajes que no ganan, o si ganan, cómo es el triunfo? Porque ayer hablábamos también del fracaso
como una lucidez muy reflexiva, te pone en un estado interior, ¿cierto? Y te puede generar un conocimiento del mundo, de lo humano. En tus cuentos y en la novela, por ejemplo, vos estás retratando gente, contando gente que no le fue bien en la vida, y de pronto ahí te encontrás también vos, ¿o no? Sí, mira, ya es que es como una visión dicotómica de la vida, que es ganar o perder, Sí. ser grande o pequeño, estar triste o alegre, que es una visión también melodramática, pero entre esos dos polos todos nos movemos, ¿cierto? O sea, yo creo que no hay un derrotado completo, a no ser que se incluya en una escala de valores donde Nietzsche decía que nadie se humilla, nadie es humillado, sino que uno se humilla a sí mismo. O sea, lo que hace la persona que se siente humillada es que le come cuento a la escala de valores del otro. Nietzsche decía, sobre todo, era que el poder es imponer una escala de valores en la que yo ocupe el lugar más alto y lo imponga. Entonces, un poco la derrota y el fracaso depende de dónde lo estás mirando, ¿cierto? ¿Cuál es la escala de valores que tenés? Entonces, el Chichipato, por ejemplo, en realidad es un tipo que no tiene poder, pero tiene una vida, tiene unos conflictos, tiene unos momentos de alegría, de tristeza. Los pequeños triunfos. Y tiene unos triunfos también, ¿cierto? Y tiene un pequeño poder también. Entonces me interesa mucho lo que hay de vital y de poderoso en ese personaje que dentro de una gran escala de valores capitalista y sobre todo paisa, es pues, supuestamente el perdedor, ¿cierto? Entonces me interesa mucho. Si lo vemos desde ese punto de vista, el mundo la novela se dice, el mundo es un mundo de chichipatos manejado por 2 o 3 duros, ¿cierto? Si vemos eso, entonces Trump es el duro, sí. Los países latinoamericanos son los chichipatos, ¿cierto? Sí. Y si ves dentro de cada país, entonces el presidente es el duro, los otros... Sí. Y si lo ves desde otro punto de vista, los duros son los empresarios, los que tienen el poder y el presidente del chichipato. Bueno, depende de dónde mires, pero a mí lo que me interesa es la complejidad vital que hay ahí y un poco no ver la vida desde esa dicotomía, ¿cierto? Ahora, utilizo la palabra chichipato porque es la que siempre se usó, ¿cierto? Claro. Para ningunear. Entonces, desde ese punto de vista me interesa mucho los don nadie, los claro. que... Pues yo siempre hablo mucho de Henry Dardier, que es ese escritor escribió la novela más grande, más larga, que tiene como 13.000 páginas, nadie la ha leído, entre otras cosas, pero era un señor que era un aseador de un colegio en Chicago, una escuelita, un viejito que nunca, un don nadie, que iba a su casa, alquilaba una piecita en una casa, se encerraba todas las noches, no tenía ni amigos, iba a misa. Vivió como 30 años en esa pieza y cuando murió los arrendatarios abrieron y encontraron folios y folios y folios y folios de una novela que estuvo escribiendo toda la vida. Y es la historia de un planeta habitado por niños que va a ser invadido por adultos. Es una saga y aparte de eso hizo una obra pictórica de collage donde dibujaba ese mundo, que son como unas niñas con esa estética de los angelitos de fuente, sí. Así gorditos. Y bueno, Henry Dardier fue un artista toda la vida. Tuvo un poder ahí, para todo el mundo era un chichipato, ¿cierto? Era un don nadie, y también era un don nadie, pero era un don. Ese personaje, ese tipo de personaje. Tenía un don. Y tenía un don. Y su obra está ahí, o sea, pasó toda la vida haciendo un universo y viviendo en ese universo. Ah, bueno, hay un documental sobre él donde los dueños de la casa, que era una pareja, dicen, no, nosotros a veces oíamos como que él se reía por allá, nunca lo sentíamos, ¿no? Pero a veces sentíamos como que se reía, o que él estaba viviendo en ese mundo, lloraba o se quejaba de a poco, oíamos por allá cositas, pero él estaba en un mundo. Entonces ese gran universo, esa riqueza de un chichipato. Está hermoso lo que decís. Hay un don en ese ser chichipato, hay un don en ese nadie. Bueno, Melville nos lo contó en Bartleby, por ejemplo, o Beckett también lo contó en Esperando a Godot, en Molloy. Y creo que ese es el mundo de tus personajes. Tienen un don, una chispa, una magia, y tienen la fortuna de tener amigos también. Me gustaría mucho que leyéramos unos inicios, Luis Miguel, los inicios de los libros, por ejemplo, incluso pensando de los cuentos a la novela, porque en los cuentos hay un tono, y me gustaría que nos contaras mientras que lees también
entre el cuento y la novela, ¿cómo es esa, digamos, esa transición? Porque siento que hay como un desprestigio con el cuento. Parece que ese puntillismo que tiene la narrativa breve no se valora lo suficiente. ¿Qué tanto te pedían novela frente al cuento y cómo sentir los tonos cuando ya llegas a la novela? Eso está cambiando un poco, pero hasta no hace mucho vos no eras escritor si no habías escrito y publicado una novela, ¿cierto? Yo siempre escribí cuentos y yo me siento, sobre todo, todavía me siento más cuentista, más. Lo que pasa es que hay historias como, por ejemplo, Era más grande el muerto, la única novela que he publicado y escrito, en realidad partió de un cuento y partió de la unión de varios cuentos que finalmente estaban unidos en un mismo universo y terminé viendo que había ya un universo que realmente era una novela y que se podían atar. Villalinda. Villalinda, es Villalinda. Tu Yognapatafa, o tu Santa María de los Buenos Aires, tu Comala. Exacto, tal cual. Entonces, sí, creo que eso, o sea, el cuento de estos, se ha hablado mucho de la síntesis que requiere, pues, la compresión que requiere. Yo soy un poco más de eso y tiene que también, yo no soy un tipo muy disciplinado, la novela requiere una disciplina, una constancia. Yo me siento más cuentista, pero igual ahora, por ejemplo, estoy como en un proceso de una novela, pero es porque la historia me di cuenta que merece extenderse y que no se puede reducir a la síntesis de una pequeña escena o de un pequeño episodio de ese personaje, sino que es toda una vida, ¿cierto? Perfecto, vamos entonces con la lectura, nos vamos despidiendo con el mundo narrativo de Luis Miguel Rivas, que nos invita a seguir los espacios urbanos, la calle, el barrio, los amigos, y yo creo, Luis, la oralidad. Si uno disfruta tanto leyéndote es porque uno siente que esa gente conversa como la gente que uno ha conocido, como uno mismo. Entonces, lo oral se siente, la vida que está ahí en la palabra. Adelante con el texto. Bueno, voy a leer el primer párrafo de esta crónica. Realmente es mi vida como sospechoso. Fue a finales de los años 80 cuando descubrí que tenía cara de sospechoso. Antes ni me había enterado. Una de dos, o siempre fui sospechoso y no me lo decían y desconfiaban de mí a mis espaldas. Alguna vez le pregunté a mi madre, mamá, decime sinceramente, ¿yo te parezco sospechoso? Y ella solo contestó con un movimiento lateral de la cabeza, sin ningún énfasis ni apoyo verbal. O fue precisamente en esa época de finales de los 80 de la que les hablo, cuando eclosionó en mí, sorpresiva e irremediablemente, esta extraña condición de presunto implicado, instaurando a mi alrededor un aura de suspicacia que no me abandona nunca. Soy el que siempre sacan de la fila para una requisa exhaustiva, el que arrastra tras de sí a los vigilantes en los supermercados, el único del grupo al que la autoridad le pide los documentos, a quien los de la aduana le revisan con jeringa la caja de aguardiente, al que apuntan todos los indicios del jarrón quebrado, el terrorista que no lo sabe, el supuesto ladrón, el culpable a priori, a tal punto y desde hace tanto tiempo que he terminado identificándome con esa condición y a veces me sorprendo pidiendo disculpas a la gente por cosas que no hice e incluso por lo que ni siquiera se me ha pasado por la cabeza que podría hacer, pero que los demás están seguros que sería capaz de hacer, dada mi aura, supongo. Súper bien, me encanta eso de la ambigüedad que tiene esa narración, la disfruto mucho y me gustaría que para disfrutar más este ratico nos despidamos en este rush literario en un homenaje a la amistad. Decinos, por ejemplo, qué significa para vos ese amor entrañable que has configurado y que han configurado David Betancourt, Gilmer Mesa y esa voz tuya, ese corazón tuyo. ¿Qué es esa amistad? Hablemos de la amistad que has construido con estos otros dos grandes amigos y escritores nuestros. Hay una familia que es mucho más entrañable, más profunda, porque es más sutil y más, que es la familia espiritual. Uno a veces cuando encuentra, ellos son mi familia espiritual, que trasciende incluso la fuerza de los lazos de la sangre. ¿Por qué llega uno? No sé, ¿cómo encuentra uno? No sé precisamente, se parece un poco al amor también, se llega ahí y no es fácil y no todo el mundo tiene ese regalo de la vida. Para mí ellos son mis hermanos y son mi familia, es una cosa muy loca.
y hay gente que conocí, son familiares que yo no conocía hace 5 años, pues son hermanos míos que no conocía, Gente que llegó hace hermanos poco. míos de padres distintos que yo no conocía. Entonces eso es un regalo de la vida, Sí. eso y a veces es una familia mucho más fuerte que la propia familia, es mucho más, te sentís más protegido incluso. Y hay unos vasos comunicantes estéticos entre los tres, y yo creo que leer a uno es el puente para llegar al otro y el otro. Yo creo que leerlos a los tres nos permite ver un mapa común de unas hermandades que se conectan con nuestra propia memoria también. Este es el Rush Literario, un encuentro por los mapas, por los caminos de Luis Miguel Rivas. Luis Miguel, muchas gracias por haber estado acá y mándanos un mensaje a todos estos muchachos que están escribiendo, así sea en un blog o con un blog. ¿Cuál sería, digamos, como la despedida que vos le das a los que están luchando porque les paren bolas? Pues hombre, yo soy muy malo para dar mensajes, pero creo que hay que escribir. Yo, por ejemplo, yo no sé, yo he publicado libros, pero yo cada que empiezo a escribir algo nuevo es como si no hubiera escrito nada. Es como que empezara de cero y empiezo a escribir una vocecita. Vos no servís para eso, es una huevonada. Entonces, como que no le paren bolas a esa vocecita. Es lo único que he aprendido. Y escribir como te salga, como te salga, como te salga, hacerlo. Porque para mí el problema de la escritura no es técnico, sino psicológico. Es como superar esas barreras que el consciente tiene para que uno, y a veces la pereza, la frustración antes de seguir, en realidad son mecanismos mentales que tiene una fuerza, ese límite del consciente para no permitir que uno diga lo que realmente tiene que decir. Entonces finalmente es como escribir, soltar, y en un momento ya agarras un material y lo pulís, lo motilás, pero hacerlo, incluso en contra de uno mismo, ¿cierto? Claro, hay que hacerlo, simplemente eso. Este es el Rush Literario, lo hemos hecho juntos con Luis Miguel Rivas, nos hemos encontrado hoy, sigamos leyéndolo en los cuentos, en las novelas, donde hay gente como nosotros. Yo soy William Rush y hoy hemos hecho el viaje donde Luis Miguel Rivas. Gracias, Luis. Hermano, Muchas gracias a vos.